agradecer a Invanaco, al doctor Astolfo Franco por la invitación para poder compartir con ustedes uno de los temas que a mí me ha parecido más complicado en la seguridad de pacientes. Es un tema que me apasiona desde hace mucho tiempo, que he tenido la oportunidad de empezar a manejarlo desde que estaba en el Instituto Roosevelt, y que cuando me dice, oiga Andrés, me llama Astolfo, quiero que hablemos de seguridad y GRDs. Entonces yo me puse muy contento porque me encanta hablar de seguridad, pero jamás me imaginé que era tan complicado encontrar cosas que me dieran herramientas para integrar los GRDs con seguridad. Porque es fácil decir, oiga, hagamos una charla donde comparemos y diga, estos pacientes les tienen más riesgo de esto, más riesgo de lo otro, eso es fácil. Pero entonces lo que yo vengo a plantear hoy es un proyecto. Ni siquiera sé cómo se llama la charla, pero sí es un proyecto que quiero que ustedes, compartírselo a ustedes y que de alguna u otra manera podamos empezar a trabajar en él, y que lo podamos hacer en nacional, desde el punto de vista que todos nos conozcamos desde los GRDs. Yo trabajo en una clínica que es nueva en Barranquilla, es la clínica Porto Azul, es una clínica icónica en Barranquilla, que lleva 7 meses de trabajo y hace parte de un conglomerado de clínicas de una empresa muy grande que se llama Empresas Banmédica, una empresa que cotiza en la bolsa y que tiene estas 3 clínicas en Colombia: la clínica del Country, la clínica Porto Azul y la clínica La Colina. Estas 3 clínicas se juntaron en un proyecto para empezar a trabajar con Alcor GRDs. Es la última versión que se tiene del software de GRDs, que ha venido cambiando muchísimo y que siempre trae cosas nuevas, y nosotros decidimos, vamos a montarnos en esto y estamos empezando a trabajar con Alcor. Y lo bueno es que muchas de las otras clínicas, como la Clínica Dávila, la Clínica Santa María de Chile, otras clínicas como la Clínica Vespucio, la Clínica Biobío, otras clínicas de Chile que hacen parte de la empresa, también tienen GRDs. Entonces vamos a poder hacer un proyecto que espero que le dé beneficio a los pacientes por encima de todo. Lo primero, pues después de la conferencia del doctor Lopera, el riesgo ya queda, ya no hay nada que decir. Yo tengo una diapositiva de riesgo que ya no la pude quitar porque ya había entregado la USB, pero de haber sabido que la conferencia suya era tan buena, hubiera quitado esa. Me da pena, cuando la vean la vamos a pasar rápido. Para que nos pongamos un poquitico en contexto, la HIS, que es el Health Information System, es un conjunto de software que tiene 3M, que diseñó 3M. Dentro de los objetivos principales que tiene el de ser consultoría de expertos y poder ir a los hospitales a poder soportar estas preguntas que se hacen sobre gestión clínica. Son herramientas que prácticamente lo que le dan al director médico o al grupo ejecutivo es cómo tomar decisiones a partir de datos. Y obviamente hacer una gestión clínica que fue diseñada básicamente para poder manejar el PIG de una clínica o de un centro de salud o del sitio donde estemos hablando. Estas áreas de experticia ya en el tema de GRDs es sobre todo la implementación de esos sistemas de agrupamiento de pacientes para que se pueda hacer de pronto una preparación y un planeamiento financiero con poder de negociación en cualquier centro de salud, en cualquier hospital o clínica, y obviamente partiendo de una codificación que debe existir, en donde obviamente si yo meto basura en el software, lo que sale es basura. Entonces tal vez lo principal en eso es saber que tenemos que tener un sistema, unos sistemas de información serios y una cultura importante en la codificación. Y finalmente,
finalmente, poder tener una gestión basada en casuística, como es el case mix, que fue lo que primero se empezó a hacer, es decir, un grupo de pacientes que comparten unas condiciones de salud y uno mide las diferencias. Estamos haciendo lo más simple posible. Con base en eso, dijimos, oiga, los GRD se pueden empezar a usar. Y cuando uno busca en la literatura, la aplicación en cuanto a la gestión financiera de un hospital, conociendo los centros de costo que se tienen dentro de ese hospital, los GRDs es una herramienta que es la Fórmula 1. La Fórmula 1 para que las personas puedan gestionar eso. GRDs es como cuando uno llega a Disneylandia y nunca ha ido. Todo lo que uno quiera ver le parece espectacular. Si uno ya lo vio, hay cosas que le pasan por encima, pero cuando uno cuando uno es niño y va a cualquier parque de estos, uno empieza a imaginarse tantas cosas posibles que necesita una mente realmente amplia para poderse imaginar todo lo que puede suceder en ese parque. Eso pasa con GRDs. GRDs le da a uno una hoja en blanco y un pincel o lo que quieran, un pastel o un lápiz, para que uno pinte lo que quiera. Y cuando uno empieza a ver esto, Sigesa, que es tal vez uno de los distribuidores que más tiene trabajo con esto, le empieza a decir, mire, todo GRD sirve para todo esto, el Alcor GRD sirve para toda esta cantidad de cosas, y etcétera. Este etcétera tal vez el que quiero que nosotros tengamos un poquitico de centro hoy en esto, en el etcétera que nos dice Sigesa. Alcor básicamente es una palabra que uno pensaría que es la Asociación Latinoamericana del Centro de Organización. No, eso no quiere decir nada de eso. Alcor es una palabra de origen árabe, que básicamente lo que dice es el mejor puesto en lo alto para poder ver en el horizonte y reconocer. Esto creo que desde el punto de vista etimológico, pues Alcor es esto en árabe, pero realmente significa lo que GRDs y Alcor especialmente quiere mostrar. Y por eso, por esta razón, es que tenemos que entender básicamente que el análisis que uno hace con este tipo de software tiene una complejidad y una gravedad, en donde entonces se mezclan estas dos palabras absolutamente confusas. La primera es, ¿qué es complejidad? Si le preguntan a un personaje que solo hace números, complejidad es mayor estancia en mayor consumo, básicamente. Y eso, si uno lo mira y lo relaciona, probablemente sí tiene un paciente que está un poco más complicado. Pero cuando uno mira gravedad, la gravedad va un poco más allá y es cuando los médicos hablamos nosotros de gravedad de un paciente que su edad lo hace más complejo, aparte de su patología, la comorbilidad de ese paciente lo hace más difícil de tratar, los medicamentos y el intervencionismo hacen que tenga una mayor cantidad de riesgos. Entonces estamos hablando que la gravedad es capaz de ser descubierta dentro de este software. Entonces estamos mezclando dos puntos muy importantes, no solamente para que el hospital sea rentable, sino para que nosotros seamos capaces de reconocer e intervenir a ese paciente a punta de un software que nos informa y nos deja ver desde arriba qué es lo que está sucediendo. La propuesta que yo tengo, o la que he tratado yo de poder entender un poco y poder llevarla y plasmarla, y como les digo, con la conferencia anterior del doctor Lopera, pues me dejas muchas cosas sin palabras ya, es cómo incluimos nosotros esa percepción del riesgo dentro de un software que nos permita poder hacer predicciones de la cantidad de riesgo que tiene un paciente con el simple hecho de entrar a un hospital con una edad determinada y una patología definida, de presentar 1, 2 o 3 eventos adversos o ninguno y en qué porcentaje. Eso es el reto que tengo yo hoy parado aquí para tratar de convencerles a ustedes de que eso se puede hacer. Yo he tratado de buscar literatura de eso.
Y yo he aprendido después de ser médico que cualquier cosa que uno cree que se inventa, ya todo el mundo lo ha publicado 6 veces. Yo todavía no lo he encontrado, pero me da miedo encontrarlo porque se me quita lo original de la cosa, pero realmente creo que esto podemos hacerlo de la siguiente manera. Las publicaciones que nosotros encontramos cuando hablamos de GRDs y relación con calidad y relación sobre todo con seguridad de pacientes, es, por ejemplo, esto, y esto invito al doctor Lopera también que lo leamos porque va un poquito en contradicción a lo que él estaba explicando en la charla inmediatamente anterior, donde dice Robert Warcher, mire, nuestra limitada habilidad para medir el progreso en seguridad de pacientes es también nuestro impedimento más sustancial. ¿Qué quiere decir? No hemos aprendido a medir seguridad. Nosotros sabemos que algo es seguro, sabemos que algo tiene un riesgo, pero no hemos aprendido a medir la seguridad. Es muy difícil medirla y ese es nuestro talón de Aquiles. Y esas son las conclusiones que se saca cuando se hace esa asociación de GRDs con seguridad. Otro artículo importante que creo que encontré dentro de toda esa búsqueda que hice es un estudio clásico en donde básicamente lo que llegan a concluir es que las lesiones derivadas del cuidado médico son comparables con las derivadas de la negligencia y cuidado del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante que nos demos cuenta que no importa cuántas medidas tengamos nosotros, cuántos indicadores tengamos nosotros, que la negligencia, que es algo íntimo de la personalidad de unos o de otros, finalmente es la que produce una cantidad de problemas. Usted no puede entrar muchas veces a educar a la persona en su más íntimo ser. Pues eso es lo que quiero llegar a mirar a través de GRDs, de acuerdo incluso con ese médico, porque como el GRDs nos puede decir incluso qué médicos se comportan, cómo se comportan, llegar a poder predecir eso. Muy bien, hay otros, dentro de este estudio incluso llegan a decir lo siguiente, miren, hay 4 tipos de riesgo de eventos y dice 1.6% son de mínima lesión y que recuperan en menos de un mes, los mismos que estábamos hablando en la diapositiva anterior, 13.7% producen lesión con discapacidad entre 1 y 6 meses y 2.6% con discapacidad permanente y 1.7% por muerte. Me gustó este estudio en la medida que nosotros podemos ver que hay unas clasificaciones que nos ayudan un poquitico a encontrar todo el panorama y toda la plataforma de eventos que nos pueden pasar. Este otro es uno muy clásico en donde las personas que nos gusta el tema lo hemos leído varias veces y básicamente correlacionan los factores de riesgo que aparecen en el AHRQ y se relacionan con GRDs y hay una relación y uno entiende que empieza a haber una asociación, pero realmente no empieza uno a lograr a mirar la interpretación. Eso es lo que es GRDs. GRDs uno puede tener enfrente una información con números y 10 personas pueden ver distintas o tener distintas conclusiones de esa misma información. Eso es lo interesante y lo que es de pronto que lo lleva a uno a meterse un poquitico más en esto y lo que lo apabulla a veces uno un poco. Para soportar también un poco lo que se ha dicho también, y hago otra vez referencia al doctor Lopera con su conferencia anterior donde nos hablaba la relación que hay de mortalidad con número de enfermeras. Este estudio dice que la presencia de un equipo de enfermeras impacta positivamente la prestación de eventos adversos. Es lógico, eso es absolutamente lógico. Pero lo que quiero llevar con esto es, se han hecho estudios a través de GRDs, en donde aquellos momentos en donde se hacían estudios en donde los pacientes estaban con una mayor atención con enfermería, la presencia de eventos adversos disminuía. Esto no fue medido en pacientes psiquiátricos, se excluyeron los pacientes psiquiátricos. Entonces encontramos todo lo que siempre hemos dicho en los diplomados, en las conferencias, que la base fundamental de cualquier programa de seguridad son las enfermeras.
Con esto, que fue con lo que yo empecé a nutrirme para poder pararme aquí enfrente a plantearles a ustedes algo distinto, yo dije, mire, lo que yo quiero contarle a la gente que va a estar en Imbanaco es cómo hacemos para explotar el software de tal manera que podamos nosotros hacer un diagnóstico y una gestión real sobre la seguridad solamente basándonos en GRDs. Ese proyecto es el que estamos tratando de montar nosotros con las 3 clínicas para después llevarlo a Chile. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay una clasificación de eventos adversos. Esta es una clasificación que yo pienso que tiene toda la gama de posibilidades, en donde aquí están los eventos centinelas, sino que tienen otro nombre, y tomamos desde aquel factor que no toca al paciente o que ni siquiera se expone al paciente, hasta el evento adverso no prevenible. Es importante que siempre se vea y se pueda reportar cada uno de ellos, que no solamente se reporten, sino que se tipifiquen de esa manera, porque la forma de impactarlos, la forma de poder tener con ellos una medida de seguridad es muy distinta. Quiero con esto llevar a una idea que yo he tenido siempre, y es que el evento adverso no prevenible es algo que tiende a desaparecer. Cuando nosotros tenemos porcentajes de eventos adversos no prevenibles dentro de la estadística de nuestro hospital, estamos mostrando la incapacidad que tuvimos de encontrar la causa raíz y no la falta de prevenibilidad del evento adverso. Y eso es debido a que nuestro equipo de análisis no tiene mucha experiencia, a que no tenemos tiempo para hacer el análisis, a que los datos de la historia clínica no son buenos, pero jamás a que eso no hubiese sido prevenible. Entonces yo los invito también, esto se está bajando, yo los invito también a que dentro de sus prácticas traten de evitar que esto tenga un valor en su estadística. Esta es la diapositiva que a mí me da pena ponerla, pero ya como salió me toca decirla. Estamos hablando de riesgo como probabilidad de presentar un evento, y esto es una fórmula sencillísima de cómo debemos tomarlo para reforzar el concepto de complejidad y riesgo, de cuántos individuos de una población presentan este evento en relación a los individuos de esta misma población. Con base en eso vamos a fundamentar la posibilidad de poder llegar a prevenir en GRDs, utilizando la interpretación en GRDs, todo lo que tiene que ver con eventos adversos. Y lo primero es el riesgo. Los riesgos, hay varios tipos de riesgos. Hay un riesgo que es inherente a la enfermedad, lo que estábamos viendo ahorita, riesgos que son también complicaciones, y no nos vamos a detener qué es evento adverso y qué es complicación, porque nos toca quedarnos aquí y que nos traigan almuerzo y seguimos hablando del tema. El intervencionismo también aumenta el riesgo y tiene un papel importante dentro del paciente, lo mismo que los medicamentos y obviamente los días de estancia. Mucha de la literatura habla incluso que tenemos 6% de probabilidad de tener un evento adverso más día a día. El segundo día es 12%, el tercer día es 18%, cada vez más incrementa en 6% al día la posibilidad de tener un evento adverso por el simple hecho de estar hospitalizado. Hay otros riesgos eso tiene mucho que ver con el mapa de riesgos también de cada una de sus instituciones. Por los que son dados por infraestructura y obviamente los de la aplicabilidad de los procedimientos y los procesos que todos conocemos, que algunos son difíciles, otros están hechos para que los cumpla un marciano, pero básicamente los procesos están escritos. Y la otra forma de poder nosotros, como decían esta mañana también en la charla de la plenaria, es lograr sumar a eso también un análisis a modo de fallo a cada una de esas patologías que puede estar dentro de nuestro perfil epidemiológico, de tal manera que nosotros podamos entender qué tipo de riesgo se tiene por ese tipo de patología, que básicamente es lo que estamos haciendo aquí, con identificación causal, análisis prospectivo, tener un pensamiento consecuencial que nos permita llegar a tener conclusiones, obviamente encontrar la causa de modo de fallo y unos criterios de priorización que también los dimos esta mañana muy bien en la charla. Muy bien.
Todo esto se fundamenta en que tengamos un GRD que esté bien sacado, que esté bien retomado de la historia clínica. Los primeros 2 números son esta categoría mayor, ese número de la mitad son básicamente debido al tipo de procedimiento, si es hospitalizado, si es ambulatorio, qué tipo de procedimiento. Los últimos 2 números son el tipo de DRG o de GRD, pues, que estamos viendo, y ya el último es básicamente el nivel de complejidad de acuerdo a la estancia. Así se compone el GRD. Muy bien. Lo primero que quiero que pensemos para poder tener ese modelo de atención es, miren, ¿cómo hacemos que exista una epidemiología del evento adverso? Primero tenemos que tener una clasificación que sea sistemática y que abarque todas las posibilidades de situación. Tenemos que tener una forma de medir el riesgo en donde muchas veces nos da números sin ninguna medida al lado, es decir, no son números de metros, ni centímetros, ni gramos, sino son números netos, en donde un riesgo tiene un número X y a medida que uno hace mejoramiento, ese riesgo disminuye, a partir de unas tablas que uno hace de probabilidad, de impacto y de capacidad de detección. Eso hace que nosotros podamos poner el riesgo en algún sitio de cada una de esas enfermedades. Y segundo es lograr darle a cada uno de esos riesgos una severidad, de tal manera que me permita priorizar lo que yo voy a hacer y al meterlo dentro de los GRDs, que tiene 700 variables hoy en día, podamos tener otra variable más que nos permita esa asociación. De esa manera podríamos darle un matiz epidemiológico a la ocurrencia de un evento adverso. Segundo, creo que la formulación de las variables en Alcor, que son todas esas que les cuento, unas 700, entran ahí a mezclarse dentro de unos eventos adversos que ya están tipificados, que ya tenemos una cultura de reporte, que ya esto ha pasado una hoja ya en la cultura, ya no estamos hablando de cultura, ya suponemos que las cosas existen. Es ahora la cultura de codificación. El perfil epidemiológico del médico. Casi que nosotros podemos decir, uno no opera más de 10 cosas, o uno no tiene más de 10, 12 diagnósticos, uno no maneja más. Pero esos diagnósticos deben estar bien claros en ese médico. Uno tiene que trabajar con los médicos de esa forma. Si uno tiene un otorrino, el otorrino también, como el ortopedista, tiene 10 diagnósticos, 12 diagnósticos, hágalos y entrégueles una tarjeta. Y le dice, doctor, mire, estos son sus diagnósticos. Si se sale de estos diagnósticos, dígame, y yo le ayudo a buscar el otro, pero con seguridad el 95% del tiempo va a estar en esas 12 que están en la tarjeta. Porque si no tenemos nosotros una buena codificación, todo esto se nos cae. Es un castillo de naipes con eso. Muy bien, lo otro es que haya una accesibilidad al sistema que sea buena, que es decir, que yo tenga la posibilidad de acceder al sistema, a poder poner mis eventos adversos, poderlos reportar y poder hacer una muy buena correlación real de lo que me está pasando con lo que se está diagnosticando. De igual manera, se hace un seguimiento a la codificación y también se hace con base en que una sola persona sea la que se centralice en eso. Uno puede tener 10 personas haciendo eso. En Antioquia sé que hay una especialización o una carrera que se llama Gerencia en Sistemas de Información de Salud, que no la he visto en ningún otro departamento. Pues esas personas que se gradúan de ese estudio son valiosísimas para este tipo de proyectos, porque son personas que saben de salud, tienen un perfecto manejo de sistemas y de bases de datos y terminan haciendo una mezcla muy interesante en donde se centraliza toda la información y eso nos sirve mucho. De esta manera, si yo logro tener una trazabilidad desde el médico hasta que yo saco el producto al correr el software, estoy asegurando mucho ya que esa cultura de codificación se traduzca en que yo tenga excelentes productos de la codificación después al final. Una vez tenemos esto, el tercer punto es un análisis del GRD y del tipo de evento adverso. Es el momento en donde vamos a hacer ese cruce de información.
Ese cruce de información primero tiene obviamente la normalización y depuración de los datos, porque todo eso se depura. Una agrupación por tipología. Como nosotros podemos hacer cruces de información, empezamos a hacer esos cruces a partir de los tipos de evento adverso. Repito, no tiene que ser el de 1 a 5, el de 1 a 5 es uno que de hecho fue el que lo empezamos a usar cuando yo estaba aprendiendo en el Roosevelt, porque el Roosevelt para mí es la cuna donde me enseñó todo lo que yo puedo no saber o saber desde el punto de vista de GRDs, donde puede cada uno tener la clasificación que quiera. Hay clasificaciones tantas como personas que quieran clasificar, y no importa la que usen, pero traten de abarcar la mayor cantidad de eventos para que todos ellos estén dentro del análisis. Usted hace una asociación clínica del riesgo con el GRD a partir de ese mismo riesgo inherente que tiene esa patología. Y usted entra al software dependiendo de esa patología y la edad, todos esos factores de riesgo y los toma en cuenta para que si usted tiene pues un paciente con esa edad y con esa patología, empieza usted a ver por pura casuística cuál es el riesgo de que otro paciente igual a ese entre a su hospital y tenga la posibilidad de aparecer un evento adverso. También suma a eso la correlación causal con el riesgo, es decir, nosotros podemos tener eventos adversos de un mismo nombre con múltiples causas y la manera de poder mitigarlos, la manera de poder barreras es distinta dependiendo de cuál es la causa raíz de ese evento adverso. Uno se puede caer por varias formas, entonces lo que quiero es que esta causa raíz es muy importante porque determina diferentes posibilidades de cómo se presenta ese riesgo según el paciente y la edad. Y finalmente, obviamente, excluir los outliers siempre y cuando ese outlier no sea debido a un evento adverso. El cuarto punto, y ya la parte final de la propuesta, es la revisión del histórico por el tipo de GRD, es decir, yo tengo que empezar a mirar o por GRD o por la tipología que tiene ese GRD, cuál es el comportamiento del riesgo, por la enfermedad que se tiene, por el mapa de riesgos y los riesgos de la patología inherentes a la patología. Se hace una correlación del riesgo con ese GRD y finalmente se asocia con otras variables del grupo de datos, de toda la base de datos, de la categoría mayor, de tal manera que usted pueda empezar a hacer reglas de asociación lineal con cada uno de ellos, para que finalmente usted pueda establecer la predicción por GRD. ¿Eso a qué me lleva? Si yo tengo, esta es una hoja de información del GRD común y corriente, de los GRDs, y yo empiezo a hacer asociaciones de la manera en que les he explicado paso a paso. Finalmente, yo puedo tener pacientes que han tenido un tipo 3, pacientes que han tenido tipo 4, y empiezo a meterle a este pequeño grupo de datos las variables que tiene el agrupador con base en los riesgos que yo incluí en esa base de datos. Y al final, uno puede tener ya algunos datos de predicción. Sin embargo, obviamente, ya Alcor viene ahora con 3 puntos importantes que creo que vale la pena que los tengamos en cuenta y que nos facilite la tarea. Se llaman los POAs, que es un concepto que permite identificar aquellas comorbilidades presentes al ingreso del paciente. Es decir, son todas aquellas características que tiene el paciente antes o durante la admisión, pero antes de ser atendido. Y ya son dentro del software, uno puede sacar esos POAs y analizarlos de una manera específica. Lo otro son las complicaciones potencialmente prevenibles, utilizando los datos de las comorbilidades. Son aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de sufrir las complicaciones o los eventos adversos o como usted quiera llamarlos, de tal manera que el software se los muestra solamente con la agrupación, sin necesidad de haber metido nada de lo que estamos proponiendo antes. Y finalmente, las readmisiones potencialmente prevenibles.
Esto nos ayuda a que el software nos ubique un poco más dentro de cómo podemos nosotros identificar riesgos solamente con lo que nos presenta la información. Con todo esto, la propuesta es la siguiente. Creo que hay un modelo de atención segura fundamentado en el análisis de GRDs. Esta fundamentación tiene claramente al paciente y su familia en el centro y tiene acá girando a su alrededor toda esa gestión del riesgo, toda la identificación, toda la prevención, toda la mitigación, es decir, toda la gestión del riesgo que un hospital tiene alrededor de un paciente, que no cambia, eso no puede cambiar. Pero lo que sí quiero es lograr empezar por tener cultura de reporte y el análisis, que son cosas que podemos tener ya nosotros dentro de nuestros hospitales. Estoy seguro que las personas que están acá saben mucho más que yo de eso. Y empezar a tener la identificación de riesgos por unidad funcional, incluso haciéndolo con la metodología que se hace ya mucho más a nivel de ingeniería, la metodología COSO. Uno traduce esa metodología a eventos médicos y puede hacer un análisis muy bueno sobre cuáles son los riesgos y cómo catalogarlos. Introducir la epidemiología del evento adverso a través de una cultura que se está obviamente manejando con unas personas que sean capaces de producir toda esa gestión del dato, haciendo ese análisis y una predicción para montar barreras de seguridad. Lo que quiero decir yo con este modelo de atención es que si nosotros logramos tener toda la tipología de los eventos adversos, esto es básicamente lo que yo quería contarles. Como les digo, es un tema que no está escrito, es un tema que no hay literatura donde uno se pueda fundamentar, pero que yo creo que si podemos hacer esa relación en lo que estamos hablando, podemos empezar a trabajar de diferente manera con los GRDs. Muchas gracias.